el punto 4 de la distribución normal estándar. Entonces, el ejemplo nos indica los resultados que obtuvo el Departamento de Recursos Humanos al realizar evaluaciones de desempeño al Departamento de Operaciones de Producción en una empresa muestran una distribución normal con una media de 50 y una varianza de 100. Determine qué porcentaje de empleados a los cuales se le aplicó la evaluación de desempeño obtuvieron resultados comprometidos entre 70 y 90. Bueno, características importantes que debemos de considerar dentro del ejemplo sería que la variable X es 70 y 90, que la media es 50, que la varianza es 100 y la desviación estándar, que básicamente es sacarle raíz cuadrada a 100, donde tenemos el resultado de 10. Después, entonces comenzamos aquí. P es igual a 70, menor e igual a X, y X es menor e igual a 90. Después vamos a utilizar esta fórmula, que es ir sustituyendo básicamente. Entonces, dijimos que la variable X era 70, entonces aquí está 70 menos la media, que es 50, y la desviación estándar, que sería 10. Entonces este resultado menos e igual a Z, Z menos e igual a este resultado 90, que sería la variable X, menos la media, que sería 50, dividido entre 10, que es la desviación estándar. Después de realizar esta operación separada, tenemos que es 2,0000 menor e igual a Z, y Z menor e igual al resultado de hacer esta operación, el cual sería 4 igual a 0,000. Después, aquí, el dato mayor debe de ir de primero y el dato menor tiene que ir de segundo. Entonces, como que se cambian nada más y se resta. Entonces, quedaría así: P de probabilidad, Z menor e igual a 4,00. Entonces, el que está aquí pasa a ser de primero y está restando. Después tenemos otra vez la P de probabilidad, Z menor e igual a 2,00. Esto se debe buscar en la tabla, pero ahorita no tengo la tabla a mano. Estos son los resultados que dio. Entonces, para buscar en la tabla, se identifica que el 4,0 sería Z y el 0 sería la P. Igual en este caso, 2,0 es Z y el 0 es P. Después, ya que pudimos obtener los números de la tabla, se hace la resta, el cual nos dio como resultado 0,02272. Después, la distribución de los empleados a los cuales se les aplicó la evaluación de desempeño,
obtuvieron resultados comprometidos entre 70 y 90, es decir, 0,02276, que en porcentaje eso sería 2,272. Mal con aproximación a binomial. Entonces, el ejemplo nos dice: un estudio realizado en una empresa reveló que hay una probabilidad de que el 0,60 de la duración de las entrevistas disminuya en menos de una hora si se lleva a cabo de manera continua. Ahora queremos determinar la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar menos de 45 experimenten una disminución en su duración en menos de una hora. Entonces, datos importantes. Dice que hay una probabilidad de 0,60, aparte de que disminuyó en menos de una hora. Y también queremos determinar la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar menos de 45 experimenten disminución. Entonces, aquí tenemos que n sería 70. Entonces, n es 70. La media se saca, bueno, primero sería más bien como P, donde dice que es 0,60. Y aquí lo tenemos, de 0,60. Y para sacar la Q es el restante que le hace falta para 100. En este caso sería 0,40. Después, para obtener la media, tenemos que multiplicar n, o sea 70, por p, 0,60. Y eso nos da 42, lo cual es la media. Después, también tenemos que sacar n por q. Entonces sería 70 por 40. Estos datos deben ser mayor que 3, porque si no, no va a ser una distribución binomial apropiada. Después, para sacar la varianza, sería n 70 por p 0,60 por q, que sería 0,40. Entonces, eso nos da como resultado 16,8. Y básicamente para sacar la desviación estándar es meter ese resultado en raíz cuadrada. Y esto nos da como resultado de la desviación estándar 4,0987. Vamos a estar trabajando con esta fórmula. Entonces, la primera, en la cual se va a utilizar, es x menor igual a variable. Entonces, en este caso tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 45. Entonces, después tenemos esta otra fórmula, donde dice que p de probabilidad, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 45, y por fórmula hay que restarle 0,5 para este caso, ¿verdad? Entonces, le restamos 0,5, 45 menos 0,05, y la probabilidad de que x sea igual de la resta sería 44,5. Luego, tenemos que utilizar esta fórmula que está por acá, donde nos dice que z es menor que 44,45, que sería esta variable x, menos la media, que sería 42, dividido entre
4, 0,987, el cual es la desviación estándar. Y esto nos da como resultado z menor que 0,60. Esto igual se busca en la tabla, donde 0,6 sería z y 0 sería la probabilidad. Y ya buscando esa tabla, tenemos que el resultado sería 0,72575. Entonces, la interpretación sería: la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar, menos de 45 experimenten una disminución en su duración en menos de una hora, es del 0,72575. Ejemplo más de distribución normal con aproximación a binomial. Entonces el ejemplo nos habla: uno de cada 3 puestos de la empresa de McDonald's es requisito que cumplan con el curso de manipulación de alimentos. Si se eligen al azar 90 candidatos para el puesto de cocinero, donde es requisito que cumplan con el curso de manipulación de alimentos, determina cuál es la probabilidad de que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Entonces, la pregunta clave es que nos está preguntando que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando, y datos en consideración es que N es 90 candidatos. También nos dice que P es 1/3. Y luego tenemos que Q sería 2/3. Ok. ¿Y por qué P es 1/3? Porque nos dice 1 de cada 3 puestos. Q, porque es lo que le hace falta para llegar a 100. Después tenemos que la media se saca de multiplicar N, que sería 90, por P, que sería 1/3. Y eso nos da como resultado de la media 30. Después tenemos que sacar N por Q. Entonces, N90 por Q, 2/3 es 40. Entonces, estos datos tienen que ser mayor a 3. Y si son mayor a 5, pues perfecto. Porque si no, no cumple con los requisitos para hacer el ejercicio. También tenemos que, para sacar la varianza, tenemos que multiplicar N, que sería 90, por P, que sería 1/3, por Q, que sería 2/3. Y eso multiplicando nos da como resultado de la varianza 20. Después, para sacar la desviación estándar, es básicamente sacarle raíz cuadrada a 20. Súper fácil. Y entonces, eso nos da como resultado 4,4721. Ya después vamos a desarrollar aquí el ejemplo, donde primeramente vamos a estar utilizando esta fórmula que nos dice que la probabilidad de X es menor que la variable 50, donde 50 es lo que nos está pidiendo el problema. Dice que la probabilidad de que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Y después vamos a utilizar esta otra parte de la fórmula, donde dice que la probabilidad de X sea mayor que 50 más 0,5. Entonces, pues
Esto, el 0,5 es de la fórmula y eso nos da como resultado probabilidad de X mayor que 50,05. Luego vamos a utilizar esta fórmula donde nos dice que tenemos que a la variable X restarle la media y dividirlo entre la desviación. Entonces, en este caso sería Z mayor que 50,05, que 50,05 es esta variable, menos 30, que es la media, dividido entre la desviación estándar, que sería 4,4721. Al hacer esta operación, obtenemos que la probabilidad de que Z sea mayor que 0,11. Pero hay que recordar que Z nunca puede ser mayor. Z siempre tiene que ser menor. Entonces, tenemos que restarle. Entonces, en este caso sería 1 menos probabilidad. Entonces, ya aquí nos queda que Z es menor que 0,11. Y ya le restamos 1 menos, buscando esa la tabla, que donde 0,1 sería Z y 1 sería la probabilidad. Obtenemos que 0,54380. Al realizar esta operación, obtenemos como resultado 0,4562. Y ya por último, la interpretación de este ejercicio nos quedaría la probabilidad de que por lo menos 50 candidatos cumplan con el requisito para el puesto es del 0,4562. Muchas gracias por su atención.